través de la red social X, la organización política indicó que Rodrigo Pérez fue detenido el domingo como parte de lo que consideran una nueva ola de persecución. Exigieron su liberación y la del resto de presos políticos en el país. Según la información que ofrece la organización política, el joven Rodrigo Pérez fue llevado presuntamente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la ciudad de Puerto Ordaz. Pérez se desempeñaba como coordinador de comunicaciones de Vente Venezuela en el estado Bolívar. Exigieron información sobre su situación y su liberación inmediata. Es importante destacar que hasta el pasado 30 de junio la organización Foro Penal computaba 940 presos políticos, 844 hombres y 96 mujeres en Venezuela, entre ellos 4 adolescentes. Esta es la segunda detención denunciada por la organización política en menos de 24 horas. El primero fue Luis José Magallanes, coordinador de organización de Vente Venezuela en el estado Yaracuy. El secretario general de la organización, Edgar Cárdenas, denunció que los atacantes amenazaron al vigilante y que a pesar del tiempo que duró la acción, alrededor de 1 hora y media, según relató, ninguna autoridad se presentó en el lugar. Colocaron una especie de puente por encima del cerco eléctrico que rodea el edificio y se introdujeron dentro del edificio, obligaron a este señor de seguridad a estar en un lugar, le dijeron que no hiciera nada por su seguridad, que se quedara allí, que no iba a pasar nada, y bueno, y procedieron a arrancar a la pancarta. Ahora, esto fue un procedimiento que duró aproximadamente 1 hora y media. Wow. Y a pesar de 1 hora y media que pasaron patrullas de los cuerpos policiales y todo, nadie se percató de lo que estaba sucediendo. Llama la atención precisamente eso. Durante una entrevista en Buenos Días de BPI TV, Cárdenas aseguró que este hecho representa un nuevo intento por amedrentar al gremio. Este tipo de situaciones, lo que implica un aumento en la escalada de la violencia contra los periodistas en Venezuela. Sobre todo retirar una pancarta que lo que representaba era un símbolo, una forma de protesta cívica, en la cual se denuncia la situación de los periodistas y demás trabajadores de la prensa detenidos. Es una acción violenta, una acción en paz. Esta actividad se desarrolló el pasado viernes 4 de julio en las instalaciones del Colegio Nacional de Periodistas, una actividad coordinada por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el Colegio de Periodistas, el Círculo de Reporteros Gráficos, bueno, donde hubo unos mensajes allí, por supuesto, alusivos al derecho a la libertad de expresión y sobre todo exigiendo la libertad de estos periodistas y trabajadores de la prensa detenidos. Y vemos cómo a menos de 24 horas prácticamente se irrumpe en la sede del Colegio Nacional de Periodistas para llevarse esta pancarta. Creo que es un símbolo real de protesta cívica, más no es un atentado ni contra la democracia ni contra la libertad, sino todo lo contrario, un acto que trata de fortalecer el derecho a la protesta. El representante del Colegio Nacional de Periodistas reveló que los atacantes colocaron una estructura improvisada para escalar e ingresar al edificio, donde está la sede del Colegio Nacional de Periodistas en la ciudad de Caracas, ignorando la presencia del personal de seguridad, quien, según dijo, se encontraba bien físicamente, aunque afectado por la tensión. Pese al ataque, Cárdenas ratificó que no se dejarán intimidar y seguirán defendiendo la libertad de expresión. De acuerdo con el documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, la medida estará vigente hasta el 5 de septiembre de 2025, siempre que el combustible haya sido cargado en un buque antes del 7 de julio. La autorización permite realizar todas las transacciones que sean habituales y necesarias para la entrega y descarga de gas licuado de petróleo en Venezuela, en donde participe el gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela, PDVSA o cualquier entidad que tenga una participación directa o indirecta igual o superior al 50%. Sin embargo, la licencia establece limitaciones. No autoriza cualquier pago en especie de petróleo o productos derivados del petróleo, ni cualquier transacción prohibida por el BSR, incluidas las transacciones en las que participen personas bloqueadas distintas de PDVSA. Cualquier entidad en la que PDVSA posea directa o indirectamente una participación del 50% o superior, o cualquier persona del gobierno de Venezuela que esté bloqueada únicamente en virtud de la EO 13884. Esta nueva disposición reemplaza la licencia general número 40C, emitida en julio de 2024, dejando sin efecto su contenido a partir del 7 de julio de 2025. El documento fue firmado digitalmente por Luisa Paluconi,
directora en funciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de Estados Unidos. La nota aclaratoria del Departamento del Tesoro advierte que nada de lo dispuesto en la presente licencia general exime a ninguna persona del cumplimiento de los requisitos de otros organismos federales, incluida la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. A 82 subió el número de fallecidos a causa de las inundaciones en el centro sur de Texas, según informes de las autoridades locales. Larry Leita Jr., alguacil del condado de Kerr, uno de los más afectados por el desastre, anunció en rueda de prensa que en su jurisdicción se han localizado 68 fallecidos, de los cuales 40 son adultos y 28 niños. Entre esos 68 fallecidos, 18 adultos están sin identificar, al igual que 10 de los niños. A estas muertes hay que sumar otras 14 en otros condados cercanos, 6 en el de Travis, 3 en Burnett, 2 en Kendall, 2 en Williamson y 1 en Tom Green, indica el canal CNN. Los equipos de emergencia siguen buscando a 10 niñas y una monitora que se encontraban en el campamento cristiano Mystic, cuando las aguas del río Guadalupe comenzaron a crecer enormemente en la madrugada del viernes. Aunque en un principio las autoridades locales no establecieron una cifra concreta de desaparecidos, ya que en la zona se encontraba acampada mucha gente de fuera de la región con motivo de las festividades del 4 de julio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, estimó hoy que hay 41 desaparecidos por las inundaciones. Durante el domingo 6 de julio se esperaban más precipitaciones y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de vigilancia por inundaciones hasta las 7 de la noche hora local, con acumulaciones adicionales de 5 a 10 centímetros de lluvia y hasta 25 centímetros en algunas partes aisladas. Desde la madrugada del viernes, equipos de rescate y voluntarios están recorriendo las regiones afectadas en búsqueda de víctimas, a pie, ayudados con perros o caballos, en botes, carros todoterreno y helicópteros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy una declaración de emergencia por desastre natural para atender las inundaciones en Texas y permitir que se active la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, FEMA, en la zona. La Procuraduría de Colombia realizó este lunes una visita administrativa a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para vigilar el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes, tal y como había solicitado la canciller saliente Laura Saravia, para garantizar la transparencia, legalidad y correcta ejecución de la implementación del nuevo modelo de pasaportes. Saravia advirtió también que sería una mentira decir que la imprenta va a estar lista dentro de 2 meses. La trazabilidad de los documentos, y lo que podemos decir es que hoy consideramos desde la Cancillería que la imprenta no está lista y que necesita un tiempo de transición para que lleguen las máquinas, un tiempo de transición para el fortalecimiento de las capacidades y claro, aquí todos y toda la administración del presidente Petro está en cumplir una orden y en cumplir la orden de fortalecer la imprenta, pero ese fortalecimiento no depende de la Cancillería colombiana, es un fortalecimiento que debe ser independiente de la imprenta nacional y esperamos que se fortalezca, esperamos que no solo pueda seguir cumpliendo con el proceso de cédulas de extranjería, sino que pueda asumir en un futuro la expedición de los pasaportes, porque estoy de acuerdo con el presidente Petro y este debe ser un proceso como se hace en muchas partes del mundo que dependa del Estado colombiano, pero eso no se hace de la noche a la mañana, sino necesita un tiempo. La polémica con los pasaportes colombianos comenzó en 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leiva suspendió un contrato que Thomas Gregg y Sons, quien desde hace 17 años fabrica los documentos, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia. Para reemplazar a esa firma, el gobierno tiene un memorándum firmado con Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia, que carece de la capacidad técnica necesaria para la elaboración de los pasaportes, y por eso Saravia, antes de dejar el cargo, prorrogó por 1 año el contrato con Thomas Gregg y Sons a partir del próximo 1 de septiembre, pero al parecer esta medida fue revertida.
Una persona ha muerto en el puerto de Odessa y 47 han resultado heridas en la ciudad de Kharkov como consecuencia del lanzamiento de drones de ataque por parte de Rusia. Este país atacó anoche territorio ucraniano con un centenar de drones y 4 misiles. 75 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas. Los misiles no pudieron ser interceptados. Según los servicios de emergencia, el ataque contra Odessa provocó daños en varias infraestructuras civiles, entre ellas un edificio administrativo y una gasolinera. Por lo que respecta a las consecuencias del ataque contra Kharkov, el alcalde de la urbe explicó que los drones rusos provocaron daños en varios distritos de la ciudad. Por otro lado, las fuerzas terrestres del ejército ucraniano informaron que Rusia también atacó con drones este lunes centros de reclutamiento militar ucranianos situados en las regiones de Kharkov y Zaporilla, dejando 4 heridos. Según el comunicado de la policía, el rescate se produjo en una vivienda en el marco de un operativo de inteligencia realizado por la División Central, que se saldó además con la detención de 3 hombres trinitenses. En el lugar fue incautada un arma de fuego. Los sospechosos enfrentan cargos de trata de personas y posesión de armas de fuego y municiones y se espera que comparezcan ante el tribunal de esta semana. La policía de Trinidad y Tobago también informó que 3 venezolanas fueron halladas muertas en 2 casos. Investigan si el móvil esté vinculado también a la trata de personas. Uno de los casos es la muerte de una joven de 20 años de edad, identificada como Valerie Parra, reportada como desaparecida desde el 23 de junio. Luego su cadáver fue hallado por los cuerpos policiales. El otro hecho ocurrió el 25 de junio en una parcela agrícola conocida como Bejucal, donde fueron encontrados los cuerpos de 2 mujeres enterrados en fosas poco profundas. Enrique Márquez se encuentra detenido en el Helicoide. Lo acusan presuntamente de estar vinculado a un supuesto plan para ejecutar un golpe de Estado el 10 de enero. Su detención ocurrió semanas después de denunciar públicamente al Consejo Nacional Electoral de manipular los resultados de las presidenciales. El ex candidato presidencial aseguró que el CNE se escudó en un supuesto hackeo del sistema de transmisión de datos para justificar las inconsistencias, pero en lugar de facilitar una auditoría del proceso, suspendió la revisión técnica sin ofrecer explicaciones. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han solicitado su liberación. Incluso el Partido Comunista de Venezuela han calificado su caso como un ejemplo de criminalización de la disidencia política. El equipo legal de Enrique Márquez ha denunciado retrasos procesales, aislamiento y falta de acceso a su expediente completo. Human Rights Watch alertó que las políticas del Congreso y el gobierno de Dina Boluarte han favorecido la expansión del crimen organizado en Perú. En su informe Legislar para la Impunidad denunció un debilitamiento institucional, facilitando el avance de redes criminales. Entre los hallazgos se encontró que más de la mitad del Congreso está investigado por corrupción y que normas recientes han limitado el rol del Ministerio Público, debilitando el Poder Judicial e incluso excluyendo partidos políticos de responsabilidad penal. También se denunció el impulso de leyes que benefician actividades como la minería ilegal y la deforestación, lo que contribuye a un entorno permisivo para el crimen. El informe, basado en 125 entrevistas y el análisis de 85 normas, subraya que los estados de emergencia decretados por el Ejecutivo son ineficientes al no estar acompañados por recursos ni fortalecimiento institucional. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la inclusión de Venezuela en la lista de países con alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tras aceptar la propuesta actualizada presentada por la Comisión Europea el pasado 10 de junio. Esta lista, diferente de la lista de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la Unión Europea, identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tras un proceso de consultas entre la Comisión y las jurisdicciones analizadas que permite a estas ofrecer compromisos para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.
Aunque pertenecer a esta lista no implica sanciones automáticas, sí obliga a que las entidades financieras de la Unión Europea apliquen controles más estrictos sobre las operaciones provenientes de los territorios señalados. La lista, distinta de la que elabora el Consejo de la Unión Europea sobre paraísos fiscales, se basa en un proceso de consultas entre la Comisión y los países evaluados, quienes pueden comprometerse a corregir sus marcos legales para evitar ser incluidos. De igual manera, el organismo en esta nueva actualización retiró del listado a Gibraltar, Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos, mientras incorpora además de Venezuela naciones como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal. El Parlamento no presentó objeciones a este repertorio, a diferencia de la primera versión que había sido rechazada en abril de 2024. Mediante un comunicado difundido en la cuenta de la red social X de Justicia, Encuentro y Perdón, la ONG indicó que recibió reportes de familiares de personas privadas de libertad que permanecen en esos recintos, quienes alertaron no solo sobre posibles contagios, sino también sobre las deficiencias en las condiciones de salubridad y atención médica dentro de los penales. La ONG indicó que, de ser confirmadas estas denuncias, reflejan una situación de riesgo y se requiere una intervención inmediata y coordinada por parte de las autoridades. Agregaron que es indispensable realizar evaluaciones médicas urgentes, aplicar medidas preventivas y garantizar el acceso al tratamiento de los reclusos afectados. La organización recordó que el Estado venezolano es garante de los derechos humanos de toda persona bajo su custodia, por lo que instó a atender las denuncias con prontitud y transparencia. El pasado 28 de mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se refirió a los señalamientos sobre el estado de salud de presos políticos que han hecho sus familiares. En su programa de televisión, advirtió que quienes difundan acusaciones sin pruebas serían citados por las autoridades. Miguel Rodríguez, gobernador del estado Amazonas, informó que los afectados por las recientes lluvias se registran en los municipios Atures, Autana y El Burro, tras el desbordamiento del río Orinoco. Históricamente tuvimos una inundación en el año 2018 que llegó a los 54 metros, .28 sobre el nivel del mar, pero que para esta fecha no teníamos esos niveles que hoy tenemos. Hoy ya estamos en niveles superiores a los que tuvimos para esa crecida del Orinoco del año 2018, ya hoy han sido superados. Es para estar alerta, en alerta máxima, para estar pendiente, para estar haciendo seguimiento a todas las cosas que tenemos que hacer. Tenemos más de 200 familias que ya salieron, que están en refugios temporales o en refugios solidarios. Ya también tenemos otros municipios, en Atabapo sacamos 2 familias, en Autana tenemos 5 familias, acá mismo en Bolívar tenemos 57 familias, que la mayoría de familias la tenemos acá en Puerto Ayacucho, en refugios temporales o solidarios. El gobernador indicó que el paso con Chalana sigue siendo prioritario, ya que su interrupción dejaría aislado al estado por vía fluvial desde Apure. También pidió a la población atender las recomendaciones emitidas y no esperar hasta última hora para ponerse a resguardo. Aseguró que tienen desplegado un equipo integral de atención y coordinación, movilizando recursos y personas hacia los sectores más afectados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al Congreso para dar explicaciones después del encarcelamiento del anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la investigación sobre el exministro José Luis Ábalos y el que fue su asesor, Koldo García. Subo con la seguridad, señorías, de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar. Ante los diputados, Pedro Sánchez ha expresado su decepción por los implicados en los casos de corrupción. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. PP y Vox han pedido su dimisión y la convocatoria de elecciones. Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. Para Vox, el único plan añadido que vale es su dimisión, su puesta a disposición judicial y que confiese usted.
Sánchez ha presentado un plan anticorrupción con medidas como la creación de una agencia independiente o la persecución de las empresas corruptoras. De momento, le permiten conservar el apoyo de los socios de investidura. El giro, el cambio de rumbo, tiene que ser decidido. Se acabó. No ponga sobre nuestras espaldas la responsabilidad de atajar su crisis. Nuestra confianza va camino de la UCI. Si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales o los corruptos cutres, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar que la gente decida. No som aquí per sostenir aquesta farsa. Està vostè en pròrroga i la pròrroga no dura tota la legislatura. El debate se ha vuelto muy tenso en el turno de réplica entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Es que mi gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Sánchez ha reiterado en el Congreso su intención de agotar la legislatura que termina en 2027. El ciudadano Darwin René Mendoza Peraza, alias Cachete, que era la persona que dirigía las bandas de ahí, del Guarataro. Hoy se enfrentó y desafortunadamente para él fue neutralizado, abatido por las fuerzas policiales en combate. Resultaron heridos 2 funcionarios. Fue un combate. Pero nosotros lo hemos dicho. El presidente nos dio la instrucción. Aquí en Venezuela no puede existir banda de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza. Y nosotros dijimos y nos comprometimos que el año 2025 es el año del combate a las bandas. Sostuvo que estas supuestas agrupaciones delictivas habrían sido utilizadas por sectores opositores para atacar la sede del Ejecutivo durante la jornada electoral. Ese ciudadano, alias el Cachete, o alias Cachete, fue quien dirigió las bandas utilizadas por la oposición venezolana el 28 de julio del año pasado para asaltar el Palacio de Miraflores, los que venían de allá de San Juan. Lo saben los compañeros que tuvieron que enfrentarlos. Tuvieron que enfrentarlos en la calle. ¿Cómo venían? ¿Cómo venían? Hace poco asesinó una señora porque él se sentía el dueño del barrio. Cabello indicó que las autoridades mantendrán los operativos de seguridad. Ese parlamento electo precariamente, porque las participaciones en esas elecciones siempre son muy bajas, y con una mayoría absolutamente circunstancial, aprueba que Venezuela se presta, no sé qué yo, para el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Que además es técnicamente imposible, puesto que Venezuela, en razón del bloqueo brutal sometido por Estados Unidos y por Europa, está fuera del sistema financiero internacional. ¿Será que los rosáceos creen que la plata se lava en lavadora? Y que se declare personas no gratas a toda la directiva de ese Parlamento Europeo. Y a todos los parlamentarios europeos que votaron a favor de esa estupidez. Lo que pasa es que cada vez que nos insulten tenemos que salir a responder. Según denunció su pareja y defensora de derechos humanos, Zairán Rivas, la única señal que recibe de él a veces es su ropa sucia. Indica que desde que Jesús Armas está detenido se encuentra en desaparición forzada, sin contacto con sus familiares, sin visitas. Asegura que ha sido víctima de torturas. Piden su liberación y respeto a sus derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la detención de Armas forma parte de un patrón de persecución contra líderes sociales y defensores de derechos en Venezuela. En informes recientes, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han condenado el uso del sistema judicial como herramienta de criminalización de la disidencia. Jesús Armas es profesor universitario y defensor de derechos humanos. Fue detenido el pasado 10 de diciembre de 2024 y desde entonces permanece privado de libertad sin garantías de debido proceso.
De acuerdo con información obtenida por el diario colombiano El Tiempo a través de fuentes judiciales de alto nivel, la autoría intelectual del ataque sería atribuida al grupo disidente de la FARC Segunda Marquetalia, liderado por José Aldinever Sierra, alias El Zarco Aldinever, considerado hombre de confianza del ex jefe guerrillero Iván Márquez. Las autoridades señalan que el Zarco estaría operando desde territorio venezolano y habría ordenado el atentado como parte de una estrategia para desestabilizar el escenario político colombiano en un año electoral clave. El atentado que dejó herido al senador Uribe fue ejecutado por un menor de edad reclutado por Elder José Arteaga, alias El Costeño o Chipi. Las investigaciones indican que el joven no tenía relación previa con los demás adultos capturados por el hecho: Carlos Eduardo Mora, alias Beneco, Catherine Martínez, alias Gabriela, y William Fernando Cruz, alias El Hermano, quienes habrían conocido al atacante el mismo día del atentado. El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades refuerzan las medidas de seguridad ante posibles nuevos intentos de violencia política vinculados a estructuras criminales transnacionales. En una entrevista que publica el diario austriaco Die Presse, el jefe de la diplomacia israelí confirmó que su gobierno está dispuesto a ofrecer libre tránsito al exilio para los líderes de Hamás como parte de una solución diplomática. El ministro de Exteriores de Israel afirmó que esta propuesta facilitaría el final del conflicto, al recordar que así culminó en 1982 la guerra en el Líbano con la OLP cuando Arafat y sus terroristas salieron de Beirut hacia Túnez. Esta propuesta de Israel se enmarca en el contexto de un posible acuerdo de 60 días de alto el fuego que se negocia desde el domingo pasado en Qatar y durante el cual se liberarían progresivamente rehenes y se discutiría una solución permanente al conflicto que ya dura más de 21 meses y ha dejado unos 56.000 muertos. Su exhortación pastoral correspondiente a la 124ª Asamblea Plenaria Ordinaria, el episcopado venezolano aseguró que la canonización de los nuevos santos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles ha de ser un motivo para superar las divisiones y confrontaciones que hoy aquejan al país, por lo cual hicieron un llamado a que los organismos del Estado promuevan medidas para conceder la libertad a los encarcelados por razones políticas y aseguren el cese del hostigamiento y detenciones por dichos motivos. La canonización no es solamente motivo para celebraciones, para, no sé, una cuestión cultural, para música, para programas, sino también para expresar actitudes de encuentro y solidaridad entre nosotros. Evidentemente nosotros no le damos órdenes al gobierno, ni le podemos decir qué es lo que tiene que hacer. Simplemente expresamos un deseo que ojalá se hiciera realidad, porque la inspiración de estas canonizaciones pues nos debería mover a todos. Y eso implica, dentro del año jubilar y dentro de esta canonización de estos grandes hermanos nuestros, también dar una mirada a todos estos presos que tenemos para su liberación y también el regreso de nuestros hermanos que están afuera del país. En tal sentido, aseguraron que el Estado debe garantizar la libertad de expresión como derecho humano fundamental que debe ser respetado, acogido y correspondido, por lo cual reiteraron la necesidad de que exista un diálogo amplio en el país para superar la crisis política en Venezuela. La conferencia episcopal no se presenta como una parcialidad política, sino que precisamente tiene la voluntad de acoger a todos como hijos de una misma patria. Muchas veces se ha, descalificado el diálogo, pero nosotros como principio la Iglesia sostiene que es una actitud humana por la cual podemos llegar a acuerdos, aunque tengamos diferentes puntos de vista, aunque tengamos distintas ideologías, en aras precisamente del bien común. Por último, desde la conferencia episcopal se solidarizaron con quienes han quedado sin hogar o han perdido sus medios de sustento, consecuencia de las recientes lluvias en diversas localidades del país.
Guanipa, hijo del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, denunció que el 8 de julio venció el plazo legal de investigación fiscal en el caso de su padre, sin que se haya respetado ninguno de sus derechos procesales. Indicó que durante los 45 días que establece la ley para la fase de investigación, Guanipa no tuvo acceso a su abogado de confianza, ni a visitas familiares, ni siquiera se confirmó oficialmente su paradero o estado de salud. Asegura que no hubo fe de vida ni comunicación de ningún tipo. Ramón Guanipa advirtió que esta situación representa una violación flagrante de los derechos como venezolano y acusó al régimen de Nicolás Maduro de utilizar el sistema judicial para castigar la disidencia política. A Juan Pablo Guanipa se le imputan los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, acusaciones que su familia y allegados califican como completamente infundadas. Aseguró que su papá, al igual que el resto de los presos políticos, son inocentes. Dijo que no descansarán hasta que la injusticia se acabe y todos puedan volver a casa. Una breve campaña electoral dio inicio este viernes para los comicios municipales que se celebrarán en Venezuela el próximo 27 de julio con actores del chavismo y de un sector minoritario de la oposición en Caracas y algunas regiones del país en busca de votos que definan el destino político de los siguientes 4 años en un total de 335 alcaldías y se elegirán a 2.471 concejales municipales, mismo número para principales y suplentes. Esta será una de las campañas electorales más cortas, solo 2 semanas será el tiempo que tendrán los candidatos para presentar sus propuestas. Las elecciones están previstas para el 27 de julio. En estas votaciones participa una oposición minoritaria que, como en los comicios regionales y parlamentarios del pasado mes de mayo, no cuenta con el respaldo de la mayor coalición opositora liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática. Sin embargo, la fracción que participa busca conservar puestos ante un oficialismo que estima recuperar todos los espacios.